Paz a vosotros, mis queridos hermanos del grupo Edificados en la Palabra, mis queridos oyentes. Les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, desde México. Y el día de hoy tengo el privilegio de ser portavoz de la reflexión. Pero antes quisiera que me acompañaran a hacer una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bendito Señor, buen Padre Celestial, Creador del cielo, de la tierra, dueño y sustentador de todas las cosas y de cada uno de nosotros. Primeramente clamamos y damos gracias por la vida que nos concedes, por este día que nos has permitido, Padre eterno. Gracias por la vida que hoy nos concedes, porque nos permites abrir nuestros ojos nuevamente. Nos permites ponernos en pie y porque has dispuesto este momento para cada uno de nosotros. Gracias porque nos permites el tomar este tiempo para escuchar de tu palabra, para tener un momento de comunión contigo a través de lo que tú deseas decirnos en este día. Señor, primeramente queremos poner en tus manos toda palabra que se diga, toda reflexión, Señor, y que dirijas mis labios, que dirijas, Padre eterno, a tu sierva. Hazme un instrumento, Señor, y permíteme, Padre, el poder ser portavoz de lo que tú deseas que conozcamos el día de hoy. Señor eterno, de la misma manera pongo en tus manos la vida de quien nos escucha a través de este medio. Que seas quien hable y quien toque a sus corazones, y que esta palabra pueda ser de aliento, pueda ser de bendición y de edificación para su vida. Señor, te lo pedimos en el precioso, divino y santo nombre de Jesús. Amén. Pues bien, continuamos con el estudio de la serie de Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Y estamos ya en la 9ª semana con el subtema El último ministerio del Hijo de Dios en Jerusalén, advertencia de Jesús y su conflicto con los religiosos. Y el día de hoy la reflexión lleva por título La entrada triunfal, una advertencia dramática, Jesús es el Mesías. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11 del verso 1 al verso 11, que a la letra dice así: La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino.
Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Los primeros 3 evangelios, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, dicen poco del ministerio de Jesús en Jerusalén. Y este texto que acabamos de leer, estos versículos, es la primera mención de una visita específica. En los evangelios ya se había mencionado, por ejemplo, su cálida relación familiar con Marta y su hermana y su hermano, es decir, María y Lázaro. Y el hogar de ellos era el hogar de Jesús cada vez que él se encontraba en Jerusalén. Recordemos en la cita que cuando le dicen la noticia de que Lázaro está enfermo, le dicen: he aquí el que amas está enfermo. Y eso denota que entre ellos había una relación familiar. También otra de las menciones que nos hace referencia a que Jesús estuvo en Jerusalén la encontramos en Mateo 23-27, en donde dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y esto indica que estuvo anteriormente en la ciudad y que una y otra vez llamó a sus habitantes. También otra mención es cuando se menciona la amistad con Nicodemo y con José de Arimatea, que sabemos que ambos estuvieron involucrados en el sepelio de Jesús, lo cual implica que entre ellos había una estrecha amistad desarrollada probablemente a lo largo de muchos encuentros. Pero es en el cuarto evangelio, en el Evangelio de Juan, el que cubre el ministerio de Jesús en Judea y Jerusalén. Y en ese evangelio, Juan nos dice que Jesús estuvo frecuentemente en Jerusalén, especialmente durante las grandes festividades. Cuando Jesús visitó a Jerusalén, su ministerio era totalmente diferente al que él realizaba en Galilea. En Galilea sabemos que Jesús enseñó muchas cosas, pero en Jerusalén se enfocó en un solo tema, que es el anunciar que Él es el Mesías, que Él era el Mesías. Dedicó mucho tiempo a proclamar vigorosamente que Él era incuestionablemente el enviado. Tenía un gran motivo para esto, pues Jerusalén era la capital de Palestina y el templo mismo estaba allí. Jerusalén era el eje y el centro de la vida y del culto judío. La población de Jerusalén y de los suburbios y ciudades circundantes sumaba centenares de millares, como son las ciudades que nos menciona aquí al inicio de la narración. Por ejemplo, Betfagé y Betania. Solo el templo requería de 20,000 sacerdotes, sin contar a los ayudantes levitas, que deben haber sido más aún. Si había algún lugar indicado para que Jesús proclamara su naturaleza mesiánica, ese lugar era Jerusalén. Jerusalén debía oír la verdad del Hijo de Dios y del gran amor de Dios por el mundo.
ninguna persona de Jerusalén y ninguna persona nacida después iba a tener excusa para ignorar la verdad. Y en el libro de Mateo nos dice una cita que ya mencioné, que es 23:37, que dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Amén. Y con este verso nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo hizo muchas visitas a Jerusalén. Entre unas de ellas recordemos cuando Jesús purificó el templo, en el que con celo azotó, y él declaró ahí ser el hijo de Dios, y decía que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas, y vemos cómo Jesús llegó y muy enojado les dijo: no hagan de la casa de mi padre mercado. Otra también de sus visitas fue cuando Jesús sanó a un hombre en sábado. Un hombre enfermo desde hace 38 años, que dice la palabra de Dios, lo llama como el paralítico de Betesda. Y vemos cómo Jesús proclama tener el derecho de quebrantar la ley del sábado por el hecho de ser el Hijo del Padre. Porque le dicen: quebrantas el sábado, y nuestro Señor Jesucristo contesta que si su Padre trabaja, Él también trabaja. En el libro de Juan encontramos múltiples declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él dijo que Él era el enviado de Dios. Se declaró como la fuente de la vida, como la luz del mundo, como el Mesías, el mensajero de Dios, el Hijo del Hombre. Dijo que Dios era su Padre, que había venido de Dios y que Él era el gran yo soy, era el gran pastor de la vida, y así sucesivamente. No hay declaración más elocuente de la naturaleza mesiánica que la entrada triunfal en Jerusalén. Aquí vemos cómo Jesús estaba mostrando gráficamente ser el Mesías, y él proclamaba deliberadamente ser el Hijo del Dios viviente. Pero la entrada triunfal también era algo más. Jesús estaba haciendo una dramática advertencia a la gente. La gente debía cambiar su concepto del Mesías, porque ahora el Mesías no venía como un héroe nacional para salvar físicamente al mundo y derrocar materialmente a los gobiernos romanos y gentiles del mundo como ellos creían, sino que ahora estaba viniendo como el Rey de paz para salvar al mundo espiritual y eternamente. La salvación espiritual y eterna tenía que ocurrir primero. Después volvería para traer paz y salvación nacional a todos los hombres de todas partes. Pero era necesario que primero debía venir como Rey de paz y ya luego vendría como un rey conquistador. En la narración de los versos que acabamos de leer, se conoce, o comúnmente conocemos, en el mundo se le conoce como el Domingo de Ramos. Y hay lugares en los que se hacen representaciones, especialmente de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en donde se representa este suceso que leímos el día de hoy. Y es conocido como Domingo de Ramos, justamente aludiendo a las ramas aquí que
que se narra que cortaron y que tendieron por el camino. Y este era el comienzo de la última semana de Jesús en la tierra. Jesús pasará e iniciará el momento de dolor, el sufrimiento. Está ya Jesús a una semana de padecer la crucifixión. Es la última semana de la vida de nuestro Señor y se ha conocido en todas partes y desde los tiempos más antiguos del cristianismo como Semana Santa. También conocido como la entrada triunfal, que fue el primer acontecimiento de la semana, porque tuvo lugar el primer día de la misma. Y aquí vemos que primeramente nos hace referencia a un pollino, en lo que se involucra un asno, porque simboliza que Cristo venía en son de paz. Cristo tenía un motivo para esos preparativos tan detallados al entrar a Jerusalén. Jesús estaba cumpliendo deliberadamente la profecía escrita en Zacarías 9:9 que dice: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Y en esta profecía decía: da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén recibiría una gran noticia, incluyendo advertencias. ¿Y por qué iba a ser advertida? Porque los acontecimientos que iban a tener lugar no serían como Jerusalén los esperaba. Le dice esta profecía: he aquí tu rey vendrá a ti. El rey de Jerusalén estaba en camino a ella, tal como ella lo había esperado. En esta parte de su expectativa la gente estaba acertada. La gente conocía y sabía que vendría un Mesías. Pero su expectativa estaba encerrando un peligro. El peligro de ser tan fervientes en sus propias ideas y expectativas que pasarían por alto lo que realmente ocurriría. Tu rey vendrá, dice esta profecía, pero ciertamente vendrá en una forma diferente de lo esperado. En esta profecía también vemos que dice: tu rey vendrá humilde. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, venía en mansedumbre, no como un monarca en ejercicio de su gobierno. Venía para conquistar espiritual y eternamente los corazones y vidas de la gente, no física y materialmente como ella quería. La profecía dice: tu rey vendrá cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. El Mesías no venía como un conquistador cabalgando un corcel blanco, sino como un rey de paz cabalgando sobre un pollino. Venía para salvar pacíficamente al mundo, para reconciliar al mundo con el Dios de amor y reconciliación, no con el Dios de rencor y venganza y guerra. Jesús no venía a matar a la gente ni derrocar sus gobiernos romanos, gentiles. Jesús venía para conquistar el corazón y la vida de la gente mediante las gloriosas nuevas, es decir, el Evangelio.
Notemos, mis hermanos, que Cristo tuvo una cuidadosa preparación de su parte para cumplir esta profecía. Y esto nos dice que Cristo estaba dramatizando su naturaleza mesiánica con tanta claridad que la gente no podía dejar de ver y comprender que Él era el Mesías de Dios. Dios quería que su Hijo proclamara su propia naturaleza mesiánica con tanta claridad que nadie pudiera entender mal lo que estaba haciendo. Dios quería que el mundo supiera que estaba trayendo paz a la tierra por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús les pide ir por un pollino. El pollino era símbolo de paz, y es que Jesús vino para traer paz. Antiguamente el asno era un animal noble, era usado para llevar las cargas de los hombres, pero lo que es más significativo es que era usado por reyes y sus emisarios. Cuando estos entraban a una ciudad en son de paz, lo hacían montados en un pollino para simbolizar sus intenciones pacíficas. Y esto era totalmente diferente de un rey que venía en son de conquista. Cuando un rey entraba a una ciudad como conquistador, cabalgaba sobre un corcel. Y vemos aquí cómo Jesús está demostrando de una forma tan dramática las dos cosas a su gente. Primero, que Él era incuestionablemente el Rey prometido, el Salvador del pueblo. Y segundo, que no venía como un rey conquistador. No estaba viniendo como un poderoso del mundo en pompa y ceremonia, y no estaba viniendo al frente de un ejército determinado a matar, a herir o a mutilar. La gente tenía que cambiar su concepto de Mesías, porque el Mesías venía como un Salvador de paz, Salvador de todos los hombres. Él venía para mostrar a los hombres que Dios es el Dios de amor y reconciliación. Notemos también que dice aquí que el pollino no había sido montado anteriormente. Es decir, que el pollino simbolizaba un carácter sagrado. Los animales y las cosas usadas con propósitos sacros o religiosos tenían que ser animales o cosas que nunca habían sido usadas antes. Con este detalle se señala el carácter sagrado de este evento. Demostraba a todo el mundo que Jesús estaba proclamando deliberadamente que Él es la esperanza sagrada, el Mesías prometido del pueblo. Notemos también cómo los discípulos muestran obediencia a Jesús y le rinden el homenaje debido, porque en este momento vemos que Cristo recibe deliberadamente el homenaje que sus discípulos le dan, es decir, la reverencia, el reconocimiento. Ellos hacen exactamente lo que Él les pide. A pesar de la incertidumbre del asunto, no sabemos, probablemente no tenían dinero para comprar o alquilar animales, y se les preguntaría para qué querrían los animales. No obstante, obedecieron sin dudar y sin preguntar nada. También notemos que dice aquí en la palabra que no había montura para el Señor, pero ellos cuidaron de nuestro Señor Jesucristo y de su bienestar, de manera que tomaron sus propias ropas exteriores y las pusieron a modo de montura sobre el animal. Sus dos discípulos, por seguir a Cristo, seguramente aceptaron una vida de pobreza, de manera que su ropa era escasa. Y vemos que este acto de humildad les costó su ropa. La ropa se mancharía o se impregnaría con el olor del animal,
pero ellos cuidaban del Señor y por medio de este acto le adoraron. Nos damos cuenta que ahora Cristo está afirmando incuestionablemente su dignidad y sus derechos como Rey. Ahora no estaba lavando pies, ni se estaba presentando como el servidor de los hombres. Hoy, por única vez, estaba aceptando deliberadamente el homenaje y la reverencia de la gente. Pero también notemos algo muy importante. Al afirmar que él tenía la dignidad y los derechos de un rey, lo estaba haciendo conforme a la más humilde práctica de su tiempo, entrando a la ciudad como un rey de paz, cabalgando en un joven pollino en vez de usar un corcel como conquistador. Él estaba desacreditando todas las ideas de un reino terrenal y material. Había venido a salvar a Jerusalén y el mundo a través de la paz y no de la guerra. También veamos que cuando en la segunda escena, la entrada misma a la ciudad, significa que Cristo venía para salvar ahora, es decir, Hosana. Notemos que dice aquí, en el verso 8, también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Esto nos hace notar que la multitud era muy grande. Estaban proclamando que Jesús era el Mesías, el hijo de David que había venido a librarlos de la esclavitud romana y gentil. Y por supuesto que al cabalgar sobre un pollino Jesús estaba proclamando que había venido para salvar ahora, pero para salvar trayendo paz espiritualmente y no militarmente. Aparentemente lo que ocurrió fue esto. La multitud ya se había comenzado a reunir desde tempranas horas de la mañana, procurando ver ansiosamente al que había levantado a Lázaro de la muerte. Y esto lo vemos en el libro de Juan, porque dice que los fariseos decían escandalizados, el mundo se va tras él. Y nos damos cuenta cómo la gente le estaba siguiendo. Y allí estaba la multitud de los discípulos que ya le acompañaba, los peregrinos que también iban a la fiesta de la Pascua y que se habían unido a la caravana, los residentes de Betania, de Betfagé, que habían oído de la presencia de Jesús y de los milagros, y todos aquellos que ya estaban en Jerusalén, ciudadanos y peregrinos que vemos que se apresuran a salir para ver al Señor. Sin duda, tenemos que imaginarnos una multitud de miles y miles apostados junto a la ruta, cuando ayudaron a Cristo a montar el pollino y comenzar su entrada triunfal en Jerusalén. Se estaban difundiendo las noticias en la ciudad y zonas vecinas en cuanto a los milagros que Cristo había realizado. Entre ellos, la resucitación de Lázaro. Había noticias de que Jesús era el Mesías prometido de Dios. Y notemos que se señala que multitudes están buscando a Jesús y que salen apresuradamente a darle la bienvenida al saber que ya venía. Y notemos las palabras de Marcos, que narra los que iban adelante y los que venían detrás. Daban voces. Y vemos que las multitudes primeramente reciben a Jesús como Rey.
Se quitan sus mantos y cortan ramas de árboles para extenderlas sobre la ruta delante de él. Querían honrarlo, querían darle el homenaje que un rey merece. Querían mostrarle que lo recibían como el rey prometido de Israel. Vemos que lo reciben, aparte de recibirlo como rey, lo reciben como Mesías. Le expresan Hosana. Hosana significa salva ahora o salva, o también te rogamos. Es decir, es una súplica que quiere decir ayúdanos o sálvanos. Por favor, libéranos. Es usada como una palabra de alabanza al expresar con alegría la multitud, la emoción de recibir a Jesús como el Mesías, el Rey que estaba llegando para salvarlos. Le expresan bendito el Señor. Significa bendito el que ha sido enviado por Dios para salvar a su pueblo. Bendito es el que es enviado con la autoridad de Dios. La multitud le estaba reconociendo. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Significa Dios salve. Pedimos, tú que estás en las alturas, salva ahora por medio de aquel a quien has enviado. Y la narración culmina diciendo, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Esto simbolizaba que Jesús venía obedientemente. Dice, Jesús entró en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, allí se mantuvo de pie, en algún sitio apartado desde el cual podía ver todo lo que estaba ocurriendo. Ya anochecía y Jesús estaba cansado. Se paraba a solas. Notemos que estaba haciendo la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, hacía falta mucho coraje para estar allí de pie. Las autoridades judías estaban buscando alguna oportunidad para quitarle la vida y estaban más indignadas que nunca, porque Jesús no había desalentado el homenaje de la gente. Y ante todo ello, Jesús tenía que ser valiente. Le era necesario estar allí. Esa era la voluntad de Dios. Tenía que inspeccionar la situación, inspeccionar la casa de Dios. Tenía que preparar todas las cosas para la salvación del pueblo de Dios. Había venido en obediencia. Había venido para obedecer a Dios. Y dice la palabra que se retiró a Betania. Esto quiere decir, simboliza que se prepara espiritualmente, que Jesús estaba preparándose espiritualmente para pasar la noche, y sabemos que Él pasó tiempo considerable a solas en oración. Eran muchas cosas las que le esperaban a nuestro Señor Jesucristo en esa última semana de su vida. Él lo sabía y percibía cada detalle y cada emoción que experimentaría. Necesitaba de la poderosa mano de su Padre sosteniéndolo. Necesitaba prepararse espiritualmente. Estimado hermano, estimado oyente, Jesús vino y nos ha dado ejemplos de fidelidad, de obediencia, valentía. Él ha venido como Rey de salvación, un Rey que ha salvado nuestra alma.
Su sacrificio le ha coronado como Rey de paz, con esa paz indescriptible que solo Él puede otorgar. Si le abrimos nuestra vida, le abrimos nuestro corazón, Él reina, y su reino es eterno. Recibámosle coronándole en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Rindámonos a Él poniendo a disposición nuestros mantos, es decir, lo que somos, lo que poseemos, y dejemos que inunde de amor y paz nuestro existir. Deseo que Dios les bendiga y que esta palabra sirva para edificación de cada uno de nosotros. Paz a vosotros.